las economías propias de cada país. Digamos, el texto que yo tomé se llama los procesos de integración de América Latina en el concierto de la globalización, de Efraín Aragon Rivera. Entonces, digamos que ya este autor no tiene en cuenta solo lo que tenía Solares de la clasificación de los procesos de integración, sino que dice que esas barreras pueden tener diferentes características o pueden ser de diferentes tipos y pueden ser no solo institucionales, económicas, políticas, sino también culturales, físicas, de fronteras, técnicas, etc. Además, digamos que teniendo en cuenta que lo que se necesita es una integración que logre identificar las potencialidades de cada país miembro. Él centra su análisis en las barreras de tipo geopolíticas, en las jurídico-institucionales y en las sociales, porque digamos son las más difíciles como de cuantificar y además de eso requerirían como estudios especiales o la implementación de modelos que pues no están, digamos, disponibles o no se han podido dar para el caso de América Latina. Además de eso, dice que dado esas barreras se establecen como tres enfrentamientos principales que ha hecho que los procesos de integración o las formas en las que se ha dado integración para América Latina no hayan surgido. El primer enfrentamiento se da entre la integración multilateral y la integración regional. Entonces, como para citar ejemplos para entender mejor esas integraciones, la integración multilateral se tiene el caso de las naciones emergentes de China, India, Sudáfrica y Brasil, que, digamos, lograron el consenso de que debían agruparse para lograr, digamos, defender sus intereses frente al mundo desarrollado por medio de concesiones que tenían en cuenta las asimetrías que ellos tenían en su desarrollo y le permitieron beneficiarse de esas concesiones pactadas multilateralmente. Un ejemplo de integración regional lo podemos encontrar en algunas naciones centroamericanas o para el caso explícito de Perú y Colombia. Entonces, en el caso de la firma del TLC de Colombia con Estados Unidos le exige pactar una cláusula en la cual Colombia, digamos, si le da como un trato preferencial a alguna otra región o algo así, o digamos, esto, en lo que tiene que ver con lo que es la propiedad intelectual, estas, digamos, concesiones que tiene Colombia con otros países deben ser extendidas a Estados Unidos. Entonces, eso lo que hace es que se limite la capacidad de negociación de Colombia con otros países por medio de tratados para los propios intereses de Colombia. O sea, no lo va a poder hacer solo por sus intereses, sino que va a tener que depender de los intereses de Estados Unidos. Además de eso, digamos que eso, digamos, la integración regional que se ha visto en Colombia ocasionó que Colombia tuviera que rechazar tuviera que renunciar de su vinculación del grupo de los 20, que eran un grupo de países pues que eran caracterizados porque estaban en vía de desarrollo y les dan como ciertos subsidios al sector agrario para lo que eran las exportaciones, y por imposiciones de Estados Unidos para la firma del TLC tuvo que renunciar a eso. Entonces ahí podemos ver que, digamos, se sigue mirando como ese enfrentamiento entre si se debe dar la integración de forma multilateral o regional. Pues para el caso del país de nosotros sería por acuerdos multilaterales. Por otro tipo de integración, otro tipo de enfrentamiento que él ve es entre si la integración debe corresponder a los intereses regionales o debe corresponder a los intereses nacionales o locales. Entonces se ve la enfrentación entre la integración intergubernamental y la integración supranacional. Entonces, un ejemplo de integración
integración intergubernamental es el caso del Mercosur, que en la toma de sus decisiones no tiene ningún tipo de carácter supranacional, solo buscan el interés de cada región, no un interés conjunto. Y digamos, ahí se menciona que la CEPAL hace un estudio y concluye que para el año entre el año 2000 y 2004, el 65% de la normativa de los países miembros del Mercosur no se había podido firmar porque todos los países no habían logrado llegar a un consenso y no habían podido, no habían querido de cierta manera incorporar esas normativas a sus legislaciones, pues por disposiciones particulares de cada miembro. Además, digamos, esa integración intergubernamental ha desarrollado adicionalmente como esa concepción para algunos países que lo que tiene que ver con soberanía o con independencia de los estados, digamos, de cierta forma amparándose en eso, han desarrollado procesos de negociaciones militares y de cierta forma se han visto enfrentamientos armamentísticos, como fue el caso de Ecuador con Colombia. Lo ideal pues sería que la integración tuviera un carácter supranacional, que es de cierta forma como un requisito y una condición para que se logre una integración efectiva y verdadera. Por último, se hace mención de la problemática del enfrentamiento que surge entre la integración, o sea que no hay una integración como social porque hay una distribución de los beneficios de la integración legislativa. Entonces, esto es un aspecto muy importante porque el contexto de nosotros como países latinoamericanos es que representamos uno de los mayores problemas que tenemos es precisamente que existe una distribución equitativa del ingreso y en cierta forma se le ha dado como más importancia o los enfoques se han ido durante mucho tiempo en lo que es lo económico y lo político y se ha descuidado lo social. Además, pues para citar un ejemplo y para entender eso mejor, se habla de la comunidad andina. Entonces, en la comunidad andina surge como una inquietud, que es que la concentración de las exportaciones o de la producción nacional, para el caso de América Latina, se concentra en algunas regiones particulares y eso pues influye en que no haya una distribución equitativa del ingreso. Entonces, le voy a leer por supuesto para que me parece importante. De las 85 regiones de los 5 andinos, 12 regiones son responsables del 80% del comercio intrasubregional, mientras que solo el 20% de ellas están por encima de la media del PIB por habitante. Para el caso de la Unión Europea, este nivel alcanza hasta el 80%. En Colombia, las regiones de Cundinamarca, Valle y Antioquia son las que explican el 85% del comercio y la producción. En Venezuela, la concentración se da entre los estados de Carabobo, Miranda, Zulia y Bolívar. En Ecuador se concentra en las provincias de Sucumbíos, Pichinchas y Guayas. En Perú, el 95% de las exportaciones se concentran en la región Lima-Callao y en Bolivia el 90% de las exportaciones provienen de la región de Santa Cruz. Entonces, pues de cierta manera se plantea que para lograr un reparto equitativo de los beneficios y alcanzar el desarrollo social se deben implementar políticas de desarrollo desde dentro de las regiones y que digamos de cierta forma se conformen aglomeraciones dentro de las regiones, pero que no actúen de forma aislada, sino que se tengan en cuenta además las afinidades culturales y se establezcan alianzas estratégicas que busquen verdaderamente una integración y que saquen provecho de lo bueno que tiene cada región. Entonces, como modo de conclusión, entonces es necesario que se debe tener en cuenta que se debe tener una voluntad nacional, una armonización de políticas y sobre todo una subordinación del interés individual al interés colectivo para que como ese carácter supranacional a la integración se logren los beneficios que realmente se esperan de ella para
ya haciendo un análisis crítico de la integración, básicamente, bueno, lo que podemos profundizar casi todos los autores llegan a las mismas causas económicas, políticas y sociales, pero también agregan otras causas estratégicas. Haciendo la evaluación crítica, prácticamente, bueno, pues no se han dicho que a pesar de algunos esfuerzos limitados que se han tenido con la integración, no se han llegado a los resultados que se querían, a los resultados esperados, sino que muchos de esos esfuerzos de integración no se han llegado al caso debido a poderosas razones políticas, otros debido a la falta de apoyo institucional y otros debido en algunos casos pues, a la ausencia de una infraestructura adecuada de transporte y comunicación en esos países, y hacen que además, bueno, a pesar de que se cuente con una integración, pues no tienen como la forma de transportar muchas veces lo que producen debido a la ineficiencia en la infraestructura de transporte y comunicación, de que a pesar de que se integran con otros no están en la misma forma de competir. Es que esa es una de las críticas igual encontramos en los autores que consultamos. Hacen también, bueno, pues, hacen como, dicen además que, bueno, que cualquier proceso de integración exitoso conlleva un quebrantamiento social, que algunas regiones se verán menos favorecidas, obviamente, bueno, lo que les mencioné. Entonces, que una solución que da es que se debe crear como una política de ajuste coordinado financiado, por lo menos en parte como crear un fondo común para tratar de solventar en cierta parte pues, estas desventajas que se crean en estos países. Una de las cosas, bueno, una de las cosas en comparación entre los test, bueno, es que los dos creen que los textos creen en la importancia que tiene la integración para impulsar las economías de escala, ya que creen que la integración hace posible el acceso a economías de escala para aquellas industrias que estuvieran operando por debajo de la capacidad óptima. Esto además pues intensifica la competencia y mejora la calidad de vida de los consumidores en este país, ya que pueden obtener pues, obviamente productos a menores costos y de mejores calidad. Aumenta también pues obviamente la competitividad, ya que las empresas ganan en eficiencia produciendo tanto dentro del área integrada como frente a terceros países. Bueno, otro tema también es en torno a la cesión de soberanía nacional. Entonces tienen en cuenta que obviamente pues esta es una de las críticas, porque a través de los procesos de integración obviamente los países ceden parte de su soberanía, porque tienen que cumplir acuerdos obviamente que crea un ente internacional, dejando pues aparte de una política nacional para acometerse a un patrón internacional y cumpliendo reglas externas. Bueno, con respecto a los requisitos de la viabilidad de la integración, profundicé con un documento que se llama La integración regional en América Latina y Europa, objetivos estratégicos y esfuerzos de las capacidades de respuesta. Este documento tiene varios artículos y el que estudié fue un artículo que tiene como título Comparando las integraciones económicas, requisitos, opciones e implicaciones. Dice que hay que atender algunas cuestiones previas antes de incluirse en un proceso de integración, como lo son el contexto político, los niveles y disparidades de desarrollo y el orden económico. En cuanto al contexto político, a pesar de que existan limitaciones en este aspecto, no han constituido históricamente una barrera absoluta a la integración económica. Pero a pesar de esto, se debe atender adecuadamente estos aspectos políticos para que la integración económica tenga credibilidad. En cuanto a los niveles y disparidades de desarrollo, dice que la naturaleza de la integración económica es diferente cuando los Estados miembros de la integración son países con niveles uniformemente altos de desarrollo que cuando los países son países en vías de desarrollo. Pero que si analizamos
causadas por las disparidades internas que existen independientemente del nivel de desarrollo del bloque. Dice que este fenómeno se observa en agrupamientos de países de menor desarrollo relativo, en agrupamientos de naciones de reciente industrialización y en esquemas de países de desarrollo intermedio, como por ejemplo la ALA. Bueno, dice que cuando el nivel de desarrollo del país es alto, hay más posibilidades para que se desarrolle el comercio interindustrial e intraindustrial y de esta forma se obtienen mayores ganancias generando menores costos sociales de ajuste, mientras que en los países en vías de desarrollo predomina el sector primario, el cual tiene deficiencias estructurales, lo cual hace que los costos de ajuste a corto plazo sean mayores. Dice que de acuerdo a esto es comprensible que los países en vías de desarrollo busquen otros incentivos para formar bloques económicos regionales, tales como el ahorro en el empleo de divisas o el desarrollo industrial por medio de la sustitución de importaciones, pero integrándose en un mercado más amplio. Pero de esta forma, entonces, los países en vías de desarrollo se estarían metiendo en un proceso de integración demasiado restrictivo y con pocas posibilidades de obtener beneficios dinámicos. Con respecto al orden económico, la naturaleza y los grados de intervencionismo público, de propiedad estatal de las empresas y de regulación pueden diferir significativamente entre los estados de un esquema de integración. Eso no es un problema cuando se está en una etapa inicial del proceso de integración, pero cuando se avanza hacia una etapa más ambiciosa, los puntos de vista sí es importante que sean cada vez más similares, pues una falta de consenso hará que este agrupamiento no avance. Comentarios.